Como siempre, vamos a empezar con un rápido y breve repaso de la clase que tuvimos la semana pasada. Estamos en el curso de homilética, o de una manera más sencilla y práctica se llama pasos para preparar una predicación, pasos para entregar o comunicar una predicación. Y veíamos la semana pasada que hay muchos estilos diferentes de predicadores. Hay predicadores muy conservadores, hay predicadores muy dinámicos, hay predicadores muy graciosos, hay predicadores muy serios, hay predicadores muy intelectuales, hay predicadores muy emotivos. Y bueno, todos esos estilos son válidos y lo importante es que ustedes aprendan a crear su propio estilo. Pero yo les decía que para mí el mejor estilo es el del mejor predicador de todos los tiempos, que es Jesucristo. Y al ver sus sermones en la Biblia, podemos aprender mucho acerca de Él. En Jesucristo vemos que Él siempre predicaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No andaba predicando otra cosa, solamente la palabra de Dios. Y en Jesucristo vemos el cómo predicaba la palabra de Dios. Usaba historias, usaba ilustraciones, usaba personas. Entonces, en Cristo encontramos el qué de la predicación, que es la palabra de Dios, y el cómo de la predicación. Y de esto se va a tratar este curso. Veíamos también que Cristo, cuando predicaba a las personas, por lo general, no siempre, pero por lo general, iba a la necesidad que tenía la persona en ese momento. Entonces vemos el caso de la mujer samaritana, tiene sed, esa es su necesidad, pues Jesucristo le predica en términos de, te voy a satisfacer tu sed, te voy a dar agua y por supuesto yo soy el agua de vida que tú necesitas. Y así es como Jesucristo muchas veces predicaba, viendo primero la necesidad del corazón humano y después predicándoles la palabra de Dios. Veíamos también la semana pasada que la predicación tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No es informar nada más, no es llenar a las personas de información. Muy bien. El propósito de nuestra predicación debe ser el transformar la vida de las personas. De tal manera, si estamos predicándole a una persona que no conoce al Señor, debemos de hacer una predicación que busque transformar su vida, una predicación que busque el que esa persona venga a los pies de Cristo. Si estoy predicándole a una congregación ya cristiana, debo de buscar transformar las vidas de esas personas, tal vez enseñándole a los esposos cómo amar a sus esposas, tal vez enseñando a las mujeres cómo someterse a los esposos, tal vez cómo enseñarle a los niños cómo obedecer a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos buscar no el entretener, no el informar, no el mover las emociones, sino el transformar las vidas de las personas. Y después veíamos que podemos seguir una serie de pasos para empezar a preparar una predicación. Y el primer paso dijimos es ¿qué? La oración. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a empezar por la oración? Muy bien, porque la Biblia es muy vasta, es muy grande. ¿Y de qué voy a hablarles? Bueno, ¿por qué no le preguntamos mejor al Señor? Señor, ¿de qué quieres tú que les hable? Y ahí el Señor te va a hablar de alguna manera y te va a dar un tema, un texto o algo te va a mostrar el Señor. Pero empecemos por ese paso, ¿ok? Segundo paso dijimos, ya que tengo el tema, muy bien, tengo que seleccionar un pasaje de la Biblia. No 10, no 20, con uno es suficiente y de preferencia que ese pasaje tenga ¿cuántos versículos? Unos pocos, que no tengas tampoco 30, 40, 50 versículos, va a ser muy largo, va a ser mucha información, la gente no lo va a retener. Entonces, de preferencia, un pasaje de pocos versículos. Y ese pasaje de preferencia que sea, ¿qué tipo de pasaje? Muy bien, Nora. Que sea una historia. ¿Por qué una historia? Porque a la gente les encantan las historias. ¿Sabes que nosotros fuimos creados para las historias? La Biblia es toda una historia de Génesis a Apocalipsis. Las películas son historias, las telenovelas son historias. La gente le encanta escuchar historias. Y Cristo cuando predicaba decía, el reino de los cielos, eso está en Mateo 13, es como un hombre que salió a sembrar semilla, un sembrador. Y ahí cuenta la historia. Y mientras tanto la gente está, ¿verdad? Entonces, trata de encontrar un pasaje que sea una historia. Muy bien. Y el tercer paso es, ya que tengo el pasaje, ya lo seleccioné, voy a estudiar muy bien ese pasaje, porque de mi estudio voy a sacar
los ladrillos, como les dije la semana pasada, para empezar a construir esta casa, este edificio que se llama Mi Predicación. Entonces, les decía que hay muchas maneras de estudiar el pasaje. Los que tomaron aquí la clase de hermenéutica conmigo, implementen esos principios que aprendieron, son muy importantes. Considerar el contexto, considerar el significado de las palabras, considerar la cultura, la gramática y todos esos principios que ustedes aprendieron. Pero si tú no aprendiste esa clase todavía, bueno, aquí les menciono un método muy sencillo para estudiar la Biblia. Se llama el método inductivo, que consiste de solamente 3 pasos. Primer paso es observación, segundo paso, interpretación y tercer paso es aplicación. Entonces tú tienes tu pasaje y vas a hacer observaciones, vas a ver qué está ahí, qué dice, quién lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, y vas a hacer todo tipo de observaciones. Y después vas a hacer las interpretaciones, vas a contestar a la mayoría de las preguntas que hiciste. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? ¿Qué significa la palabra fariseo? Y ahí vas a interpretar. ¿Y cómo vamos a interpretar? Bueno, vamos a ir primero a la Biblia, vamos a una concordancia, como ya lo explicamos, o vamos a hacer manuales bíblicos o comentarios, diccionarios bíblicos, etc. Y por último, la aplicación, ¿a qué se refería? Muy bien, Mario. ¿Cómo se aplica lo que me está diciendo el pasaje a mi vida el día de hoy? Entonces, la semana pasada escogimos un pequeño pasaje, vimos unos versículos nada más, y ahí hicimos un montón de observaciones, ¿se acuerdan? Yo te alabo, oh mi Dios, aun en mis quebrantos, yo te alabaré. Yo te alabo, oh mi Dios, aun desesperado, yo te alabaré. Puedo entender, ni veo la razón de lo que tú permites. Aunque no te pueda ver, estoy en tus manos, en ti confío. Con mi yo te alabaré, aunque esté abandonado, yo te alabaré, y en el valle más oscuro yo te alabaré, y en mi mundo quebrantado, sin poder ver solución, aún así te alabaré. Yo confío en ti, mi Dios, aunque yo me sienta solo, en ti confiaré. Yo confío en ti, mi Dios, aun si no puedo escucharte, en ti confío.
colgado en la cruz, sangraste hasta morir por mí. Y si hay sufrimiento, sé que estarás ahí. Y yo sé que ahora estás aquí con mi roto corazón. Yo te alabaré, aunque esté abandonado. Yo te alabaré, y en el valle más oscuro yo te alabaré, y en mi mundo quebrantado, sin poder ver solución, aún así te alabaré, aún así te alabaré, mi Dios. Yo les dije que el método inductivo que estamos usando para estudiar el texto consta de 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. Entonces ya hicimos algunas observaciones. ¿Hay algo aquí que se tenga que interpretar? Posiblemente sí. Por ejemplo, esta palabra aposento no es muy conocida para la gente. Entonces tengo que interpretarles esa palabra a la gente en mi predicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el principio de la hermenéutica. Voy a estudiar el significado de la palabra. ¿Qué es un aposento? ¿Okay? Muy bien, la cultura y todo eso. Y voy a ponerlo aquí en mis interpretaciones. Cierra la puerta, sabemos qué es eso. Ora a Dios, al Padre, todo fácil de entender. El único concepto tal vez difícil de entender y que tenemos que interpretar es esto de aposento. ¿All right? Ahora, vamos a las aplicaciones. Para un cristiano al que le estás predicando estas palabras de este versículo, ¿cómo le aplicas algunas o todas de estas observaciones? Vamos por la primera. El texto dice y nos enseña que tú debes de orar en privado. Entonces, ahora pónselo de manera práctica al cristiano que te está escuchando. ¿Qué le dirías en la predicación? Muy bien, ve a tu cuarto. Es que yo vivo en un cuarto con toda la familia. Muy bien, váyase al baño. Ese va a ser tu aposento alto. Pero es que el baño siempre está así. Muy bien. A lo mejor tu aposento puede ser tu carro. Cuando llegas a tu trabajo a las 5:30 de la mañana y te toca empezar a las 6, tu aposento va a ser tu carro en el estacionamiento del trabajo de 5:30 a 6 de la mañana. Ese es tu aposento. Eso es aplicación de estas enseñanzas. All right? No interrupciones. Aplíquenlo a la gente del día de hoy. Cuando ores, no interrupciones. ¿Qué significa eso? Muy bien. Por favor, no Facebook. No radio. No celular, no televisión. No niños. ¿Qué otras interrupciones tenemos durante el día que no nos permiten conectarnos con Dios en oración? Muy bien, Nora. Por favor, también ahí apaga la mente si es posible. Desconecta tu mente para conectarte tu mente con el Señor. Esas son aplicaciones para la gente de nuestro tiempo. All right? Concentración. Nada que distraiga. ¿Ok? Ya lo vimos acá arriba, pero concentración es... Cierra tus ojos. Si es necesario, exacto, si es necesario cierra los ojos para que nada te distraiga y te concentres en el Señor. Si estás muy cansado, descansa y cuando despiertes ponte a orar.
Ok, puede ser. Y la última, habla con Dios y nadie más. ¿Cómo se lo aplicamos a las personas en nuestra predicación? Puede ser personas que lo quieren orar a otros santos. Ok, muy bien. Entonces aquí podemos decir, Beto, vemos que el mismo Jesús nos dice que la oración se trata de comunicarnos con Dios y no involucrar a otros ángeles o gente religiosa o santos o vírgenes o X. Muy bien. ¿Cómo más podemos aplicar esta observación a la gente que nos está escuchando nuestra predicación? Es suficiente. ¿Ok? Déjenme darles una aplicación. ¿Qué pasa cuando le decimos a una persona, en un grupo como este más grande, hey, ven acá y tú ora por, no sé, los alimentos, ora por la clase, ora por... Okay. ¿Qué pasa muchas veces con esa persona? ¿Cuál va a ser normalmente su primera reacción? Se va a penar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. Porque no está acostumbrado a orar. O que no está acostumbrado a orar, pero más que nada le da vergüenza la gente. Le da vergüenza la gente porque la gente lo va a escuchar. Y ahí te das cuenta que tenemos un concepto equivocado de lo que es la oración. Porque no nos debe de importar lo que oiga la gente, nos debe de importar lo que oiga Dios, porque la oración es hablar, platicar con Dios. ¿Les he contado la historia del tartamudo? Llega un grupo de hermanos a orar, 3, 4, todos ellos ya tenían años en el Evangelio y estaban en su reunión de oración y llegó un hermano nuevecito, recién convertido, pero era tartamudo. Entonces estaba en un círculo de oración y empieza el hombre ahí que tenía más años en el Evangelio y empieza como los hipócritas, oh, Santo Padre, y cambiando el tono de voz y el vocabulario y todo eso. Y luego el siguiente, otro también que tenía mucho tiempo y también cambió el tono y el vocabulario. Y el siguiente, y luego ya cuando llegan al tartamudo, el tartamudo empieza, Dios mío, yo te pido, por favor, que me ayudes a conseguir un trabajo, amén. Y los otros hombres se quedaron, estuvo muy mal tu oración, oraste muy mal. Y el hermano nuevo tartamudo dice, no me importa, porque no estaba hablando con ustedes, sino con Dios. Y ese tartamudo tenía el concepto correcto de lo que es la oración. Le importó un bledo lo que la gente dijera de su oración, porque él decía, yo vine a platicar con mi Padre, no me importa lo que ustedes piensen. Y entonces el cristiano muchas veces se pone nervioso porque es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué te importa lo que te digan? Usted viene a platicar con el Señor. Right? Esa es la oración. Muy bien. ¿Se fijan cómo podemos predicar la palabra de Dios tan fácilmente? Agarramos el texto, observaciones, interpretaciones, aplicaciones. Observaciones, interpretaciones, aplicaciones. Observaciones, interpretaciones, aplicaciones. Pasemos entonces al siguiente paso. Estoy en la página donde dice cuarto paso. Elabora la presentación de la predicación. Ok. Elabora la presentación de la predicación. Entonces, ya oré. El Señor ya me dio el tema. Ya busqué el texto ideal. Ya lo estudié. Hice 1000 observaciones, mis interpretaciones y también puse las aplicaciones. Ya tengo la materia prima para mi predicación. Bueno, ahora tengo que poner todo esto en un bosquejo. Es una guía que me sirve para predicar de una manera ordenada conforme a lo que observé del texto, ¿ok? Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Dice, haz un bosquejo con 3 o 4 puntos principales. No le vayan a meter 18 puntos, es demasiada información. Que tu predicación consista de 2, 3, 4, a lo mucho 5 puntos. Pero más de eso vas a llenar a la gente de información y no va a entender bien la predicación.
Okay, haz un bosquejo con 3 o 4 puntos principales que formen el cuerpo de tu predicación. Algunas razones por las que nos es importante preparar la predicación en un bosquejo. La primera es que te va a ayudar a alcanzar la meta de tu predicación. Toda predicación debe de tratar de alcanzar una meta. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver que tenemos que definir esa meta. Cuando planeas tu sermón, puedes definir bien esa meta y llegar a ella. De lo contrario, tu sermón no tendrá dirección ni será efectivo. Vas a terminar hablando de todo y de nada a la vez, y la congregación no recibirá la bendición que el Señor quiere darles. Esta es la diferencia que hay entre un hombre que le dispara a un pájaro con una escopeta. ¿Ustedes han visto los cartuchos de las escopetas? Adentro tiene muchos, en México le llamamos balines o postas. Dentro de un cartucho hay, no sé, cientos tal vez de ellos. Entonces está el hombre, ve al pájaro ahí en el árbol y le dispara. ¿Y qué pasa con estas postas o balines? Todas salen por todas las... Pa, 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 pa. Y a veces el pájaro se va volando tan tranquilamente porque ninguno le pegó. Hay gente que sí le tira, hay gente que trae un rifle con una mira telescópica y agarra y dispara y le da al pájaro. Entonces, esta es la diferencia entre predicar con un bosquejo y sin un bosquejo. El que predica sin bosquejo es el que trae la escopeta que para todos lados. Y la gente dice, y no le pegaste ninguno. Y el que preparó una predicación con un bosquejo es el que dice, yo quiero llegar a tal lugar y voy a seguir estos pasos y es más efectivo. ¿Okay? En segundo lugar, el bosquejo escrito te ayudará a recordar los puntos principales de tu predicación. Podrás recordarlo todo y dirás solamente lo que tenías que decir, no más, no menos. Será como una guía que te dirija de punto a punto. Todo será más fluido y llegarás a la meta. En tercer lugar, el bosquejo te ayudará a enfrentar con calma el gran temor que todos tenemos de hablar en público. ¿Saben ustedes que el temor de hablar en público es el temor más común en la gente? Y el segundo es el temor a la muerte. O sea que hay gente que prefiere morirse a tener que hablar en público. ¿Saben ustedes eso? Y entonces el bosquejo tú lo traes y vas a llegar con nervios a predicar y a veces se te va a poner toda la mente en blanco. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver tu bosquejo para acordarte qué tienes que decir, cuáles son los puntos, las observaciones, las interpretaciones, las aplicaciones. Y de eso sirve el bosquejo, ¿ok? Te va a ayudar a calmar tus nervios. Ok, el bosquejo debe de tener el siguiente formato, la siguiente forma. Debe tener una introducción, debe tener un cuerpo con sus puntos y una conclusión. Vamos a empezar con la introducción. La introducción de tu predicación se recomienda que sea algo que atraiga la atención de tus oyentes. Se recomienda que para introducir tu predicación uses una historia, una anécdota, una ilustración, un videoclip, un chiste o cualquier otra cosa que te sirva para capturar la atención de las personas y para introducir el tema de tu predicación. ¿Okay? Tus primeras palabras van a ser cruciales porque si empiezas de manera aburrida, ¿sabes qué va a pasar? La gente va a decir, ¿para qué lo escucho? Y se van a desconectar y ya no van a escuchar el resto de tu predicación. Entonces, desde un inicio tienes que acordarte, estoy peleando contra 1000 distracciones. ¿Por qué? Porque la gente que está sentada, que parece que te está escuchando, no te está escuchando. Unos están allí, pero están pensando, y le apagué los frijoles o los dejé prendidos. ¿Ya? ¿Ya? Y tú estás hablando, y los frijoles, y si se enciende la casa, híjole. ¿Ya? O me da sueño, me desvelé, ay, qué cansa, y tú hable y hable. ¿Ya? Y la gente está con 1000 pensamientos, o no falta que ya pasó el hermano y toda la gente. ¿Ya? O ya gritó el bebé, toda la gente. ¿Ya? O lo que sea. Entonces, tú estás peleando en contra de 1000 distracciones que la gente tiene
y tú tienes que pelear para capturar su atención. Entonces, ¿cómo vas a capturar la atención de ellos? Empieza, repito, con alguna de estas cosas que acabo de mencionar. Una historia, una anécdota, un video, una canción, algo. Para que la gente diga, ah, lo voy a escuchar. Nosotros, desafortunadamente, vivimos en la era del channel surfing, de cambiar de canal en la televisión. Llegamos a casa, prendemos la televisión y vemos los primeros segundos de un canal y decimos, no me gusta. ¿Y qué hacemos después? Cambiamos. Vemos los primeros segundos, ah, son noticias, no me gusta. Cambiamos. Está el partido de fútbol, no, este no me gusta, este equipo no me gusta, le cambiamos. Está un comercial, no me gusta, le cambiamos. Chespirito, ah, sí le gusta, a mí ahí le dejo. Me interesa. Entonces, esta es la mentalidad que hemos desarrollado porque somos la generación de la televisión. Y aunque tú no lo creas, cuando llegamos a la iglesia hacemos exactamente lo mismo. Nos sentamos y se presenta el predicador y empieza a hablar el predicador y decimos, no me gusta, y le cambiamos de canal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues saco el Facebook aquí en el teléfono, empiezo a textear, le texteas al seguida, ¿y te gusta la predica? No, a mí tampoco. Y le cambiamos de canal. Entonces, tienes que asegurarte que desde un principio la gente no le vaya a cambiar de canal a tu predicación. Hasta puedo empezar a confiscar teléfonos. A mí me han dado ganas, Mario, pero no se puede. Entonces, la introducción es sumamente importante. Tus primeras palabras en la prédica son importantes porque la gente va a decir, ¿lo escucho o le cambio de canal? ¿Okay? En otras palabras, tener que agarrar su atención. Exactamente, desde un principio. Y no soltar esa atención, Mario. Y mantenerlos atentos con la historia, con lo que haya preparado uno. Muy bien. Para poder tenerlos ahí. Exacto. Que lo escuchen a uno. Exactamente, exactamente. La introducción, en la introducción más bien dicho, es bueno también darle razones a la congregación de por qué te deben de escuchar, para que los enganches. ¿Okay? Vamos a suponer que llega un predicador el domingo a la viña o a tu iglesia y te dicen, hermano, hoy les voy a predicar sobre si el cuarto cuerno de la bestia representa a los bomberos de Mondalein o no. Y tú dices, ¿what? Y llega otro predicador el siguiente domingo y te dice, vengo a predicarles de cómo pueden ser ustedes gente próspera financieramente hablando. Gente que... Entonces, en tu introducción, tú debes no solamente de traer la atención con una anécdota, un video, también tú puedes dar razones. Te voy a hablar de tal tema por tal razón y hazlo interesante. Y te van a decir, wow, yo quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar ese tema. ¿Okay? Asegúrate que tu introducción sea breve. Porque más adelante vamos a ver que una buena predicación se debe dar en 30 minutos. Te damos la libertad que sean 40, pero ya 45, ya la gente está desesperada, se quiere ir a comer, los niños, ya como dicen ahí, la cabeza aguanta hasta donde la nalga aguanta y se quieren salir y ya estoy sentado mucho tiempo, ya me quiero ir, ya me duele el asiento. Entonces, si tu predicación va a durar 30, 35, 40 minutos y llevas 20 en la introducción, ya llevas la mitad del tiempo. Entonces, asegúrate que tu introducción sea breve, 2, 3, 4 minutos máximo, para que tengas mucho tiempo para los puntos principales de tu predicación. ¿Ok? Tu introducción también debe servir, obviamente, para introducir el tema, la predicación en sí, para preparar a la audiencia. Voy a hablar de este asunto. Esas son las razones de por qué debemos de tener una introducción en cada predicación. ¿Sí me están entendiendo? ¿Vamos bien? Bueno,
Después de tu introducción, viene lo que se llama el cuerpo de tu predicación. Aquí es donde vamos a poner nuestros puntos principales de la predicación. Y repito, tienen que ser 2, 3, 4, 5 puntos, pero no pongas 10,000. ¿Okay? Estos puntos deben ser cortos. Recuerda que entre más información, menos se retiene. Deben ser claros. No pongan algo confuso. Evita palabras que la gente no entiende. Claro, simple, sencillo. Fácil de recordar. Por ejemplo, puedes usar acrónimos. ¿Saben lo que es un acrónimo? Un acrónimo son letras. Por ejemplo, en inglés, te dicen cuando ores, acuérdate de este acrónimo, ACT. Cuando ores, vas a tomarte un tiempo para adorar al Señor, adoration. Después, vas a tomar un tiempo de confession, de confesión. Y después, un tiempo de thanksgiving, de dar gracias al Señor. ¿Ok? Podemos agregarle uno más. Intercession, intercesión, para pedir por otras personas u otras situaciones. Podemos agregar este y este, y ya tenemos la palabra active. Y aquí le podemos, por ejemplo, vanishing the devil. O sea, peleando en contra del demonio, y aquí es guerra espiritual a la hora de orar. Y por último, extreme, vamos a poner así, extreme prayer. Es decir, pide por cosas enormes, cosas gigantescas, cosas que requieran de mucha fe al Señor. Y entonces, este es un acrónimo. Usa la palabra active para hablar sobre la oración. Y tú dices, y en la oración, ora de esta manera. Right? Entonces, tú puedes hacer lo mismo con tus puntos. Si son, aquí, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Esta sería mi predicación. Y por supuesto, hablaría más sobre la adoración a la hora de orar, de la confesión que es y cómo se hace, y lo mismo para los demás puntos. Pero la gente va a recordar más mi predicación si uso un acrónimo como este. Active. ¿Qué es orar? Active. Y me acuerdo, de adoración, C de confesión, T de thanksgiving. ¿Te fijas? Entonces trata de hacer que tus puntos sean fáciles de recordar. Cada punto tiene que ser 3 cosas. Tiene que ser explicado, ilustrado y aplicado. ¿Ok? Hace rato medio lo hicimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estábamos haciendo nuestras observaciones, explicábamos el texto, hacíamos la interpretación de la palabra hipócrita, de aposento, y después lo aplicábamos a la gente. Cada punto debe ser explicado, ilustrado y aplicado. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Explicado, ilustrado y aplicado. Por ejemplo, cuando estés predicando la palabra de Dios, vas a toparte con cosas. Bueno, para empezar tienes que explicar el versículo en sí. Y luego vas a tener que explicar tal vez palabras que la gente no entiende, como hace rato, hipócrita y aposento. Vas a tener que explicar, si es necesario, cuestiones culturales, históricas, cuestiones teológicas. Hay que explicarlo, está en el texto y la gente no lo conoce. No asumas que la gente sabe todo de la Biblia. En tu audiencia seguramente va a haber gente que no es cristiana, gente que tiene poco en el Evangelio, gente que tiene algún tiempo en el Evangelio, pero no sabe todo de la Biblia. Tienes que explicarles la Biblia. Pero después de explicarles, para que puedan ver mejor tu explicación, tienes que ilustrar. Ilustrar viene del iluminar. La gente ve claramente cuando hay más luz. Entre más luz arrojemos a un lugar, la gente puede ver mejor. Entonces,
no te conformes con explicar el texto, échale más luz al texto con una ilustración que la gente puede decir, ya entiendo. ¿Okay? Entonces, ahí es donde se manejan mucho las ilustraciones. Jesús era el maestro de las ilustraciones. Estamos aprendiendo a predicar como Jesús, ¿verdad? Jesús decía, quiero hablarles sobre este tema, lo explicaba y después daba una ilustración. Y usaba por lo general parábolas. Entonces, quiero hablarte, por ejemplo, del padre amoroso. Y usaba la ilustración de la historia del hijo pródigo. Este hijo que le dijo a su padre, dame la herencia, y se fue, lo gastó todo, y vivió bien mal, y después dijo, regresaré a mi padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos, lo vistió, le dio nuevamente su lugar en la casa. Es una ilustración para que la gente pudiera ver el amor de Dios. Entonces, cuando tú estés predicando, explica el texto y después dales una ilustración para que la gente pueda entender. Por ejemplo, los que estuvieron aquí hace 2 domingos y yo estuve predicando, estaba hablando acerca del tema de qué se trata la vida. Y yo dije, la vida se trata de Dios, no se trata de mí. Y usé un montón de ilustraciones. Cuando yo empecé a decirles que la vida se trata de Dios y no de mí, empecé usando la ilustración de una película. ¿Se acuerdan qué película usé? Braveheart, muy bien. Y puse en la pantalla 2 imágenes para seguir ilustrando. Primero puse la fotografía de un hombre o 2 que estaban en la película y les expliqué algo acerca de estos hombres. ¿Se acuerdan qué dije de esos hombres? Sí, de los hombres salieron en dos escenas. Muy bien. Y Mel Gibson salió en toda la... Muy bien. Dije que para esta película se necesitó muchos extras. Y estos hombres fueron extras en la película. La película dura como 3 horas. Esos hombres salieron como 3 segundos en toda la película. Y al final de la película. Y yo les dije, sería ridículo que esos hombres dijeran, la película se trata de mí, porque salí en la película. Si usted le pregunta a ellos, va a decir... Exactamente, sí. Pero la realidad es que la película se trató de este William Wallace, protagonizado por Mel Gibson. Se trató de su historia y cómo trajo libertad al pueblo escocés. De eso se trató la historia. Él fue el personaje central. Esa es la ilustración que yo les di para que pudieran ver qué cosa. ¿De quién se trataba la vida? Muy bien. Yo solamente soy un pequeño extra en esta vida. El personaje central de esta vida, ¿quién es? Es Dios. La vida se trata de Dios, no de mí. Esa fue una ilustración que usé para ayudar a que la gente entendiera Colosenses 1:16, que dice, todo fue creado por Él y para Él. La vida se trata de Él, no de mí. ¿Right? Entonces, para cada punto que tú tengas, tienes que explicarlo. Tienes que ilustrarlo. ¿Cómo lo vas a ilustrar? Lo puedes ilustrar con un video, con una historia, con una fotografía, con una canción, con una dramatización, con un objeto. Nuevamente la misma predicación. Cuando les dije que nuestra vida tiene que ser no yo-céntrica, sino teocéntrica. Quise decirles, la Biblia dice que todo debe ir a un centro y el centro no soy yo. El centro de todo es Dios. ¿Y se acuerdan que traje un objeto para enseñar que cómo todo debe ir hacia el centro? ¿Qué objeto usé? La llanta de la bicicleta. Esa es una ilustración que le ayuda a la gente a entender, ya entiendo qué me estás hablando. Todo en la vida se trata de todo llevarlo a Dios. Mi tiempo, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mi dinero, todas mis decisiones tienen un centro, todo va dirigido hacia Dios. ¿Por qué? Porque la vida se trata de Dios y no de mí. Todos mis puntos tienen que ser explicados, ilustrados con algo y después aplicados. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, como lo acabo de decir, mi matrimonio no se trata de mí y mi esposa. Se trata de que juntos hagamos la voluntad de Dios. Igual con los hijos y con todo. Ahí está la aplicación. ¿Right? Entonces, para cada punto de tu aplicación, 3 cosas. Explícalo, ilústralo, aplícalo. Explícalo, ilústralo, aplícalo, explícalo,
ilústralo y aplícalo. Como oveja herida estoy, solo ya no puedo andar, pero en tus brazos caeré. Estoy débil y abatido, y mi carga es tan pesada, pero en tus brazos caeré. Padre, llévame a través de mi dolor. Llévame en la noche. Llévame, pues tus brazos fuertes son. Mi Padre, te pido, llévame. Cuando mi alma oscura está y seguir no puedo más, en tus brazos caeré. Te doy mi preocupación, pues sé que me cuidarás, y en tus brazos caeré. Padre, llévame a través de mi dolor. Llévame en la noche. Llévame, pues tus brazos fuertes son. Mi Padre, te pido, llévame. Confórtame, confórtame, mi Padre, te pido, confórtame. Llévame, llévame, mi Padre, te pido, llévame. Padre, llévame a través de mi dolor. Llévame en la noche. Llévame, pues tus brazos fuertes son. Mi Padre, te pido, llévame. Oh, mi Padre, te pido, llévame. Mi Padre, te pido, llévame. Te pido, llévame. Muchas veces la misma Biblia te da los puntos de la predicación. La misma Biblia es interesante. Tú lees el texto y ya de cuenta que te dice, estos son tus 3 puntos. Aquí están.
Por ejemplo, vayan conmigo a Filipenses 3:10, si no me equivoco. Vamos a ver, Filipenses 3:10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. ¿Ok? Haciéndome semejante a Él en su muerte, espero llegar a la resurrección de los muertos. Ok, solamente en el versículo 10. Vamos a suponer que es lo único que quiero predicar, versículo 10. ¿Cuáles serían los puntos, tus 2, 3, 4, 5 puntos de ese versículo? Porque ahí te lo está dando la Biblia. Te está diciendo, este es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Cuáles serían? Conocer a Cristo. Muy bien. Lo primero es, dice Pablo, quiero conocer a Cristo. Eso sería tu punto número 1 en tu predicación. ¿Cuál sería el 2 en base al versículo? Sentir el poder. Muy bien. En otras versiones dicen, y conocer el poder de su resurrección. Entonces voy a poner, quiero conocer el poder de resurrección. Y después, ¿qué dice el versículo? En la otra versión dice, y también participar en los sufrimientos de Cristo, los padecimientos. Entonces, muy bien, quiero conocer también sus padecimientos, su sufrimiento. Entonces, fíjate cómo el versículo ya te dio los 3 puntos de tu prédica. Pablo está diciendo, quiero hacer 3 cosas. Quiero conocer a Cristo, quiero conocer su poder de resurrección y quiero conocer sus padecimientos, su sufrimiento. Ahí están tus 3 puntos. La misma Biblia te los dio. Ahora lo que tú tienes que hacer es estudiarlos, observar, interpretar, hacer aplicaciones de cada uno de esos 3 puntos. Y ahí está tu predicación. ¿Ves qué fácil es? Bueno, lo vamos a ver más detalladamente en este curso. Pero lo que quise decir es fácil ver cómo la Biblia te pone los puntos muchas veces. Te pone los puntos, ¿ok? Tú no tienes que andar quebrándote la cabeza. ¿Cuáles son mis puntos? Nada más lee el texto. La misma Biblia te dice, punto 1, quiero conocer a Jesús. Punto 2, quiero conocer su resurrección. Punto 3, quiero conocer sus padecimientos. Ahí están tus 3 puntos. Ahora hay que estudiarlos, ¿verdad? Y luego vencer la vergüenza. Esa es otra cosa. Yeah. All right. Entonces, es sumamente importante que tú identifiques bien los puntos y como dicen, tus puntos, por favor, que sean cortitos. Por ejemplo, estos están más o menos cortos, pero podríamos hacerlo más corto. Este está un poco más largo, son muchas palabras. Tenemos que hacerlo más reducido. ¿Por qué? Porque acuérdate, no queremos llenar la mente de las personas con demasiada información. Los saturamos y se termina el sermón y no se les quedó nada. Tenemos que hacer sermones simples, fáciles de entender y fáciles de recordar. ¿Ok? Entonces, fíjate, una manera en que yo resumiría estos 3 puntos es así. Y una vez la prediqué aquí, esta predica en la iglesia, a lo mejor ustedes aquí se acordarán, a lo mejor no. Pablo dice, quiero conocer. Y para hacerlo simple, mis 3 puntos diría son 3P, 3 letras P. Quiero conocer a la persona, o sea, Cristo. Quiero conocer el poder, o sea, la resurrección. Y quiero conocer sus padecimientos. ¿Te fijas cómo es más fácil que la gente, estos son 3 P's, persona, poder, padecimientos? Son solamente 3 palabras. Las otras eran muchas palabras y le cuesta trabajo a la persona retener tantas palabras en su mente. Entonces, asegúrate que cuando estés preparando tu predicación y ya tengas tus puntos, te preguntes, ¿cómo le puedo hacer para que este punto sea cortito? Que no tenga tanta información, que use unas cuantas palabras. Y la última parte de tu bosquejo es la conclusión. Es la conclusión.
vamos a imaginarnos que cuando tú empiezas tu predicación con tu introducción, es como si estuvieras manejando tu avión y lo estás apenas despegando. Esa es tu introducción. Está despegando el vuelo de esta predicación. Y ya cuando estás arriba, das tus puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. Los explicas, los ilustras, los aplicas. Bueno, la conclusión es el aterrizaje de tu predicación. Nomás que hay un problema. Hay muchos predicadores que se quedan con el avión ahí dando vueltas y vueltas arriba. ¿No? Entonces, tenemos que aprender a aterrizar la predicación. Y para eso tenemos que tener una conclusión. Dice acá, es recomendable que en la conclusión hagas un resumen de los puntos principales de tu predicación y las aplicaciones. Pero también es recomendable que termines con retos para la gente. Anímales a que tomen decisiones. Acuérdate, no se trata nada más de informarles, se trata de ayudarles a transformarles. Tienes que decirles, haz esto a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí es, si quieres conocer más a la persona, ¿qué vas a hacer? Pues pasa más tiempo en oración, métete en la palabra. Si quieres conocer más del poder, ¿qué vas a hacer? Ponte a orar por enfermos. Ponte a orar por muertos. Ojalá se te resucite uno. Y como yo siempre les digo, y si se te resucita, a lo mejor tú te mueres y luego tenemos que orar por ti para resucitarte del susto, ¿eh? Y dale gracias a Dios por los sufrimientos que a lo mejor estás experimentando en este momento, porque seguro Dios te va a hablar a través de ellos y te van a acercar al Señor. Dales pasos prácticos, dales tareas, diles cómo implementar esto a sus vidas diarias. Eso debe estar en la conclusión. Dales un reto, un desafío, una oportunidad para que pongan en práctica la enseñanza que les acabas de dar. ¿Ok? Y por último, en tu conclusión, siempre recuerda que vas a tener dos grupos de personas. Vas a tener a gente no cristiana y a gente cristiana. Entonces, ¿cómo voy a terminar mi predicación si sé que hay gente no cristiana? Muy bien, invitándoles a que reciban a Cristo como su Señor Salvador. Y qué bonito sería si usas tu misma predicación para llevarlos a Cristo. ¿Okay? Entonces, ese es el outline, el bosquejo. Introducción, mis 2, 3, 4, 5 puntos y la conclusión. ¿Tiene alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, quiero que vayan a la última página de sus copias y ahí van a ver una hoja como esta. ¿Ok? Que dice bosquejo del sermón. Esta es una guía que te puede servir para preparar una predicación. En una hoja, claro, puedes usar más hojas, pero aquí lo quise hacer simple en una hojita. Entonces, a la hora que tú prepares tu predicación, es bueno que tú busques un título. Y también trata que el título sea cortito, simple, fácil de recordar, catchy, ¿verdad? Catchy, que sea pegajoso, que la gente se lo lleve y no se olvide. Tienes que tener un pasaje bíblico. Aquí fue Filipenses 3:10. Tu predicación debe tener una meta. ¿Qué pretendo lograr con esta predicación? ¿Qué quiero hacer con esta predicación? ¿Qué voy a transformar con esta predicación? Y sería muy bueno que ahí pusieras y anotaras la meta de mi predicación, por ejemplo, es que la gente conozca al Señor o que tenga una relación más íntima con el Señor. Y ahí vas a escribir tu meta. Y luego viene la introducción. Y ahí puedes anotar, voy a usar el video fulano de tal para mi introducción. Y después lo voy a leer el pasaje Filipenses 3:10. Y después, punto 1, voy a poner persona. Y después viene explicar, ilustrar, aplicar. Entonces voy a explicar todo esto que quiso decir Pablo, voy a ilustrarlo, voy a poner el ejemplo de mi matrimonio y lo voy a aplicar a la congregación. Lo mismo para el punto 2, lo mismo para el punto 3. ¿Y cuál va a ser mi conclusión? También voy a anotar ahí. ¿Cómo voy a terminar? ¿Qué desafíos, qué retos, qué tarea voy a dejar a las personas? ¿Qué voy a hacer con los cristianos y con los no cristianos? ¿Okay? Entonces, así de sencillo es el bosquejo.
Bueno, vamos ahora a ver cuál es el rol del predicador y el del Espíritu Santo a la hora de predicar. Porque te vas a topar con predicadores, y yo lo respeto, y bueno, es su estilo, y no lo vamos a criticar. Pero hay predicadores que te dicen, yo no preparo la predicación, yo no hago un bosquejo. Yo simplemente me paro el domingo a la hora de la predicación y digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres que predique? Y empiezo a predicar. Y digo, wow, yo en lo personal, yo no puedo hacer eso. Bueno, a menos que el Señor ahí me hable, pero muy rara vez pasa eso. Tendría memorizada la Biblia completa, yo creo. ¿A eso? Ya, a lo mejor, ya, a lo mejor. Yo tenía un pastor, ¿tú conociste a Juan Carlos, Poncho? Sí. Él así predicaba. Él sabía que predicar y durante la alabanza él sacaba la Biblia y empezaba a cantar, Señor, la, 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 y empezaba a dar la vuelta a la hoja, la, la, ¿qué quieres que predique? La, 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 y estaba alabando durante la alabanza. No, pero la Biblia. Bueno, le vamos a pedir al pastor Juan Carlos que pase a predicar. Pues el Señor me acaba de mostrar que les predique de este texto y empezaba a predicar, guara, guara, guara. ¿Ok? Yo no puedo hacer eso. Digo, a menos que el Espíritu Santo me hable así. Y te digo, es muy rara vez que pasa eso. Entonces, normalmente tenemos que tomarnos tiempo para preparar la predicación. No nos vaya a pasar lo que le pasó al predicador, aquel que dijo, no, yo siempre me la paso matándome, estudiando la Biblia, haciendo los sermones y las predicaciones en la casa. No más, voy a depender totalmente del Espíritu Santo este domingo. Y llega el domingo, se para ahí frente al púlpito, le dice a la congregación, decidí no preparar la predicación, voy a depender totalmente del Espíritu Santo en este domingo para predicarles. Así es que déjenme orar. El Espíritu Santo, ¿de qué quieres que hable? Y pasaron 10 minutos en silencio, 15 minutos en silencio, 20 minutos en silencio. Y dice, amada congregación, el Espíritu Santo me acaba de decir que me debí de haber preparado. Y no predicó. Entonces, ¿te puede hablar el Espíritu Santo? Sí, no digo que no. Pero normalmente tenemos que prepararnos con una predicación de antemano. Entonces, ese es en parte el rol del Espíritu Santo y del predicador. Ahora, la otra parte muy importante es que mientras preparo la prédica, mientras entrego la predicación, mientras estoy predicando, yo debo depender del Espíritu Santo. Él me puede seguir iluminando, me puede dar nuevas ideas, me puede hacer sensible a una necesidad que no había notado anteriormente. ¿Me explico? O sea, no hagamos de la predicación un trabajo meramente humano. Es mi predicación, yo busqué el texto, yo lo estudié, yo hice las observaciones, yo hice el bosquejo, es mi predicación y el Espíritu Santo hasta un lado, yo voy a hablar, tú cállate. No. Es un trabajo en equipo. Entonces, Espíritu Santo, dime, ¿cómo preparo la predicación? Y a la hora de predicar al Espíritu Santo, ¿hay algo más que quieres que diga? Me llama mucho la atención el texto que está ahí en 1 Corintios 2:4 que dice así, y este es Pablo, dice, cuando les hablé y les prediqué, fíjate, y les prediqué el mensaje, Pablo también predicaba la palabra de Dios. Dice, cuando les prediqué, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. O sea, Pablo predicaba, pero predicaba en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no hagas de tu predicación un esfuerzo humano nada más. Prepárala, pero depende del Espíritu Santo antes, durante de tu predicación. ¿Cómo creen ustedes que nos podemos preparar espiritualmente para predicar? Vamos a poner que apenas voy a preparar la prédica. ¿Qué puedo hacer para que el Espíritu Santo me ayude a preparar bien la prédica? ¿Qué podemos hacer? Orar, ayunar, estudiar muy bien la palabra. Ya. La importancia también de vivir en santidad para prepararme para predicar la palabra. Pero es un trabajo en conjunto. Yo aquí les pongo un ejemplo para que me entiendan. Esto es una ilustración con una historia de la Biblia. Es el caso del profeta Elías. ¿Se acuerdan que Elías dice,
nada más hay un Dios, le dice el pueblo. Pero el pueblo andaba adorando a otros dioses. Entonces dice, ok, vamos a tener una competencia aquí. Tráigame a todos los profetas de Baal y vamos a hacer un par de sacrificios. Y el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? Ok, ahora fíjate lo que hace Elías. Como hombre, viene y repara un altar que había ahí, con sus manos. Como hombre, trae leña y la pone sobre el altar, como hombre. Como hombre, trae la ofrenda. Como hombre, le pone agua a la ofrenda, ¿te acuerdas? Y ya que terminó de hacer todos sus preparativos como hombre, ¿qué dijo? Señor, ahora sí, manda el fuego. Bueno, así es como debemos de preparar nuestras predicaciones. Como ser humano, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a meditar la palabra, voy a hacer mi bosquejo, me voy a preparar, voy a hacer observaciones, ilustraciones, aplicaciones como hombre. Pero también voy a decir, ahora Señor, manda el fuego de tu Espíritu Santo. Úsame y toca a estas personas. Porque si no van a ser palabras, nada más. ¿Ok? Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando prepares tu prédica como cuando la estés dando. Él te va a guiar, te va a enseñar, te va a ungir, te va a usar y tienes que aprender a depender de Él y no tanto de tus capacidades humanas.